Hola, bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy lunes 16 de marzo del 2026, su servidor Leandro Brito Barrera platicaré de los temas de calibración y estándares. Para la parte de calibración hablaremos de sus conceptos, sus objetivos, sus procedimientos, sus tipos y su frecuencia. En cuanto a el concepto de calibración, acorde al vocabulario internacional de metrología, es la operación que establece, bajo condiciones especificadas, la relación entre los valores indicados por un instrumento de medición y los valores correspondientes de un patrón o estándar de referencia. Y los estándares, los patrones de referencia pueden ser muchos y muy variados. En países como Estados Unidos, hasta la referencia de los desechos que hay en el drenaje de una casa se secan, se solidifican, se pulverizan y se tiene un estándar de cómo son los desechos. Se tiene estándar de la comida de referencia, una mantequilla o mantequilla de maní, se ve cuánto es la proporción de cada una de los compuestos que la forman, se pueden ver en un programa de Veritasium, pero en sí es que cualquier situación, principalmente de las áreas de ciencias naturales, en su mayoría hay ciertos parámetros con los cuales nosotros poder generar una medición. Y para que esa medición en su mayoría todos coincidan que es el valor que se está midiendo, necesita estar calibrado, necesitamos patrones de calibración que comentaba, el más importante es el sistema internacional, sus patrones de medida de las 7 unidades del sistema internacional, que en la siguiente temporada platicaremos de esos estándares. Aquí ahorita solo daremos estas definiciones. En cuanto a la imagen, se puede ver que hay un estándar de referencia de 10 volts y debe haber un certificado de alguna institución de metrología que acredite que ese estándar sí está acreditado a que son 10 volts que nosotros consideramos un valor real, el valor exacto. Y entonces cuando lo compare con algún otro instrumento de medición, por ejemplo aquí un voltímetro, y vemos que a la hora de estar midiendo esta referencia de 10 volts solo mide 9.950 volts, bueno, aquí tiene un error de la diferencia entre 10 menos 9.95 es 0.05 volts de error. Una cosa es el error, que es la diferencia entre el valor considerado como real y el valor medido. Entonces, la exactitud debería ser 10 volts, la precisión es qué tanto me estoy acercando en las repeticiones de cada una de esas mediciones a los 10 volts. ¿Qué tan exacto es? Bueno, pues elimínale su error, que sería 0.05 volts. Si todas las veces nosotros hacemos que esto mida 9.95, pues es un multímetro que sí es preciso, porque a veces se repite su medición, pero que siempre va a tener ese error, y para evitarlo, pues hay que calibrarlo, hay que ajustar al valor de 10 volts. En cuanto a el error de medición, que es el error igual al valor medido menos el valor verdadero, pues su corrección es que el valor debe sumarse el resultado medido para compensar el error. La corrección es igual a menos el error. Y la curva de calibración es una gráfica que relaciona valores del patrón con valores del instrumento. Sirve para caracterizar el comportamiento de los instrumentos. Y en la imagen otra vuelta vemos la misma patrón de 10 volts. Vemos ahora el voltímetro que tiene una variación de menor, que es 9.980 volts. Entonces,
el error va a ser 9.980 volts menos 10 volts, me da igual a menos 0.02 volts. Este es el error y hay que estar en todas las mediciones que yo tenga, pues a esos 9.980 volts, sumarle más los 0.020 volts para tener el valor correcto, que es de 10 volts. Pero esto sería exclusivamente para este valor. Entonces necesito tener una curva de calibración, necesito poner otro patrón de medida, por ejemplo un volts, y ver cuánto es el error que tiene mi multímetro a un volts. Y entonces tengo aquí el estándar de un volts y lo que medí en un volts. Con eso tengo el error. Y luego a 5 volts y tengo mi patrón de 5 volts y mido cuánto es lo que mide mi voltímetro a 5 volts. Luego este de 10 volts y luego otro de 20 volts. Con eso puedo tener puntos en donde son los patrones en el eje X, los estándares, y en el eje Y los que midió el voltmetro, y con eso tengo la curva, en este caso sería una recta, que recuerden se puede ajustar por mínimos cuadrados o por chi cuadrada. Lo más correcto para estos tipos de calibración es chi cuadrada porque tienes la media, la desviación estándar, que sería la incertidumbre, que también tiene que ver en cuanto a comprender mejor los datos de esta curva de calibración, sería más precisa. Y en cuanto al objetivo de calibración, son principalmente cuatro, que es determinar el error del instrumento, que lo vimos en la diapositiva pasada, determinar la incertidumbre de medición, por eso es importante encontrar la incertidumbre. Recuerden que para fines prácticos, la desviación estándar es la incertidumbre cuando estamos normalizando los resultados. En el caso de que sea una medición directa, en donde no estamos teniendo todo un mensurado para tener esa desviación estándar, ya para fines prácticos una medición directa es la mitad de la mínima escala del instrumento de medición. Es una convención que se ha utilizado desde hace ya décadas. La otra es garantizar trazabilidad metrológica. Implica decir, bueno, tengo mi estándar del sistema internacional, y de ahí en México el CENAM hace una réplica, por ejemplo, del kilogramo masa, y entre el kilogramo masa del CENAM contra el kilogramo de masa del sistema internacional hay una variación de error de 0.00001 kilogramos. Pero luego, entre ese estándar del SENACE contra un estándar de un laboratorio como el de la UNAM, puede ver, hay otra variación de 0.001 kilogramos. Entonces, tengo el 0.00001 kilogramos, 301 kilogramos de la variación entre el SENACE y el sistema internacional. Tengo 0.001 kilogramos entre la UNAM y el SENACE. Y luego algún kilogramo masa de alguna industria podría tener otra variación de 0.01 kilogramos. Entonces tengo 0.01 más 0.001 más 0.001, podríamos decirlo 0.111. No es así de directo, pero a lo que voy es que se está viendo una trazabilidad de cómo van generándose los errores, que precisamente en una de las pláticas aquí decíamos cómo se suman esos errores, que es con las derivadas de la propagación del error. Pero bueno, ahí se tiene un certificado de cómo es que conforme se van haciendo las reproducciones de los patrones de medidas de los internacionales a la parte industrial, está registrado exactamente cómo es que va disminuyendo esa exactitud. La otra es asegurar la calidad de las mediciones. La calidad de las mediciones se da con un certificado de calibración con todos estos errores que se estuvieron en la trazabilidad, corregir mis instrumentos de medición para que en vez de tenga 9.952, sí sumarlo a los 10 volts que consideramos la medición real o exacta. Aparte de estos 4 objetivos de la calibración, debemos de buscar cumplir con las normas que tengan que ver con el fenómeno que estamos midiendo. Pero la norma que
sí o sí debemos de estar cumpliendo es la norma de calidad para todo. Y una de ellas es que hagamos las mediciones con calidad. Y la norma de calidad es la ISO 9001. Y la que tiene que ver más específica con las mediciones es la ISO 17025. Hay que buscar cumplir con esas normatividades. Los procedimientos de calibración es aplicación de valores patrón, se aplican valores conocidos provenientes de un estándar. Como ponía el ejemplo de hace rato del voltmetro, pues debe ser patrones de 1 volt, 5 volts, 10 volts o hasta 20 volts y medimos en el instrumento lo que se está teniendo entre 1 volts y 0.99 volts, pues es el error, 0.01 volts, entre 5 volts y 4.98 es 0.02 volts, entre 10 y 9.96 volts es 0.04 volts y con eso sacar una curva, que en este caso sería una recta, de calibración. La preparación establece, lo primero para el procedimiento de calibración es hacemos la preparación, estabilizar el instrumento, controlar el ambiente en cuanto a temperatura y humedad, verificar limpieza y estado del instrumento, luego se hace esta recta de calibración, se calculan los errores, haciendo la resta que hice hace rato. El punto 4 es determinar la incertidumbre, evaluando las fuentes de incertidumbre, la repetibilidad, la resolución, la incertidumbre patrón y las condiciones ambientales. De todo ello podemos sacar la media, su desviación estándar y hacer una suma de estas incertidumbres con la propagación de la incertidumbre que vimos en videos anteriores. Después es el procedimiento de calibración. El punto 5 es emisión del certificado de calibración, que incluye sus resultados, la incertidumbre, las condiciones ambientales, la trazabilidad y la identificación del instrumento, y todo esto debe estar en un reporte firmado por una persona que también esté certificada en que puede hacer este procedimiento de calibración. Entonces, una cosa es certificar al instrumento, otra cosa es certificar a la persona que está calibrando el instrumento y otra cosa también es calibrar al laboratorio en donde está trabajando esta persona que tiene la facultad de hacer el procedimiento de calibración. Entonces son 3 certificaciones, la del instrumento, la del personal y la del laboratorio. Y en ese tenor tenemos tipos de calibración. Una es la calibración directa, se compara directamente contra un patrón. Por ejemplo, podemos tener, recuerden que el Ampere es un patrón del sistema internacional y hay un patrón primario de ese sistema internacional, el Ampere patrón, y de ahí yo puedo estar comparándolo contra un multímetro digital que coincida con ese Ampere patrón. Ahora, la siguiente es la calibración por sustitución. Se mide primero el patrón y luego el instrumento bajo las mismas condiciones. Vean que tengo el Ampere patrón, tengo el amperémetro que tenía hace rato, para el cual lo voy a calibrar directamente del Ampere patrón, y luego hay un switch para que sustituya este Ampere por un nuevo Ampere y este nuevo Ampere también se esté calibrando con el Ampere patrón. Estos dos amperémetros van a estar calibrados bajo el mismo patrón y uno sustituye al otro, de tal suerte que puedo mandar reproducciones de este patrón con instrumentos calibrados a diferentes partes del mundo. Otro es la calibración multipunto, y eso es cuando se realizan mediciones en varios puntos del rango del instrumento. Ejemplo, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Entonces, si yo tengo que este amperémetro puede medir desde 0 amperes hasta 1 ampere, bueno, voy a calibrarlo con patrones que tengan que ver, como lo hicimos hace rato, diferentes rangos. Un patrón que lo podemos medir a 0.8 amperes, a 0.9 amperes y a 1 ampere, y con el interruptor voy cambiando esta escala y en los diferentes puntos voy calibrando mi amperémetro. La otra es la frecuencia de calibración, que depende de la estabilidad del instrumento, su uso, su criticidad del proceso y el historial de calibración. Entonces, hay instrumentos que, como el multímetro, se deben calibrar cada año, como un termómetro industrial que se debe calibrar cada 6 meses,
o un micrómetro que también se tiene que estar calibrando cada año. Otro es que es a determinado tiempo de medición, es estos ejemplos, pero otro es a determinadas mediciones, digamos a las 1000 mediciones ya tienes que calibrar tu instrumento, o a las 100 mediciones o a las 10.000 mediciones. Es otra forma en que dan esas formas de necesidades de calibración. En cuanto a los estándares, hablaremos de sus conceptos, sus jerarquías, su trazabilidad y su importancia. En cuanto al concepto, un estándar o patrón es una referencia física utilizada para definir o realizar una unidad de medida. Entonces, vemos en la imagen que tenemos tanto el kilogramo patrón, un voltaje patrón o un ohm patrón. Los estándares permiten asegurar exactitud, establecer trazabilidad y comparar mediciones entre laboratorios. Ejemplo, también hay un video ahí en Veritasium en donde después de muchos años que se hizo el kilogramo patrón y se hicieron varias reproducciones de ese kilogramo patrón que se mandaron a diferentes partes del mundo, después de muchos años regresaron todos esos kilogramos patrón a volverse a comparar con el kilogramo patrón internacional del sistema internacional y vieron que todos ya tenían diferente medidas, diferente kilogramo. Y eso pues tiene muchas situaciones que ver con el medio ambiente, con el uso, donde estuvieron resguardados. De ahí que estos sistema internacional pasó de situaciones físicas a constantes que no tengan que ver con situaciones físicas, sino son constantes universales. Y en el kilogramo patrón, pues se usó la constante de Planck. Pero lo que sí es importante es estar comparando los mismos patrones una vez reproducidos del original para estar viendo qué es lo que pasa, que los sigue afectando y de ahí que muchos laboratorios sigan buscando generar mejores patrones de los que ya existen. O sea, no es una ciencia ya terminada, es una ciencia que se sigue mejorando. En cuanto a las jerarquías, están los estándares primarios, es el estándar con mayor exactitud disponible, se encuentran institutos nacionales de metrología como el CENACE, ejemplo, el NITS en Estados Unidos, el PTB en Alemania, perdón, no es el CENACE, es el CENAM, perdón, creo que he estado diciendo mal, pues la lengua se me traba por hablar mucho de la industria eléctrica, que el CENACE es el Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica, y obviamente la parte del laboratorio en México que tiene su certificado de estándares primarios es el CENAM, el Centro Nacional de Metrología de México. Creo que en todo este video lo he estado ahí diciendo un poco mal. Bueno, entonces las características, su máxima precisión y su incertidumbre mínima es lo que hace la referencia nacional o internacional. Los estándares primarios que tiene el CENAM, el Centro Nacional de Metrología en México, es el voltaje de Joseph, el patrón de masa de 1 kilogramo, el ampermetro patrón del sistema internacional, la balanza de Calab, tienen volúmenes patrón y tienen un metro patrón. Cuanto a estándares secundarios, se calibran contra un estándar primario, se usa en laboratorios de calibración, centros de investigación, estándares de referencia, se utiliza para calibrar otros estándares dentro de un laboratorio. Estándares secundarios en México, tenemos calibraciones de voltaje, de pesas patrón, desde 10 kilogramos hasta algunos cuantos gramos, tenemos ampermetros patrón, balanzas patrón, y incluso hasta de longitud, tenemos varios patrones de longitud en laboratorios secundarios. Estándares de trabajo ya en una universidad o en una industria es el estándar utilizado diariamente para calibraciones rutinarias, tiene menor exactitud que los anteriores y la trazabilidad sería del sistema internacional. Se tiene un estándar primario como el CENAM, después un estándar secundario, después un laboratorio de calibración, después un estándar de trabajo y de ahí ya los instrumentos industriales con los que se hacen finalmente las mediciones todos los días. Y esa trazabilidad de estándares es la propiedad de una medición mediante la cual el resultado puede relacionarse con una referencia nacional o internacional a través de una cadena ininterrumpida de calibraciones. La importancia de estos estándares es que la calibración y los estándares son fundamentales para
la industria automotriz, control de tolerancias mecánicas, la industria farmacéutica, dosificación precisa de químicos, la industria energética, medición de electricidad y gas, la manufactura avanzada, control de dimensiones. Entonces, esto es de las principales empresas en México, pero realmente nosotros debemos de tener todos estos estándares, no solamente las situaciones de las ciencias naturales. De ahí que, repito, estoy buscando en un canal alterno buscar este tipo de patrones estándares en la parte social, en lo que nos interesa bastante por el país en cómo ha estado decayendo en la política mexicana, estándares, patrones en la política. Es decir, no esperar a que cada vez haya peores políticos, sino más bien generar estándares de qué es lo que se espera de un político. Nos vemos la siguiente semana. Soy tu servidor Leandro Brito. Adiós.